Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días, y en la mañana he estado rumiándola, buscando la manera de poder presentársela a ustedes de manera que podamos, ¿verdad?, todos recibirla y salir de este lugar edificado. Y le he puesto por título Su Palabra, porque tiene todo que ver con la palabra de Dios, todo que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios, vamos a ver ahora unas características que ella tiene, que son tan importantes en nuestra vida y que en muchas ocasiones nosotros como creyentes no aprovechamos la belleza completa de la palabra de Dios, o no somos impactados con el poder completo que tiene la palabra de Dios, porque hay algunas cosas que nosotros como creyentes debemos de hacer para poder ver el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida. Hay cosas que nosotros tenemos que tener en orden para que esa palabra de Dios venga respaldada con su poder sobrenatural y nos cambie, nos empuje a lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero yo quisiera hablarle un poco de las características de ese poder creador y sustentador y juzgador de la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, cuando nosotros hablamos de crear, cuando hablamos de organizar, pensamos en muchas ocasiones que Dios lo hizo como nosotros. Si nosotros tenemos que crear, tenemos que emplear nuestras manos y la materia prima que tenemos alrededor para poder crear cosas, ¿cierto? Es la forma en que el ser humano crea. Sin embargo, la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 3, empezando desde el versículo 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. El Señor los creó. En el versículo 2 dice que la tierra, la característica era que estaba desordenada y estaba vacía. No había nada en orden y no había ninguna sustancia, o sea, estaba vacía. Aunque la materia estaba ahí, pero no había un propósito detrás de todo eso. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el versículo 3 dice, y dijo Dios. La palabra de Dios salió. Y cuando la palabra de Dios salió, es su palabra la que comienza a ordenar las cosas y a crear cosas donde no había nada. ¿Entienden? No es que Dios con sus manos comenzó a formar aquí, no. Dios habló, y el hecho de que la palabra de Dios sea emitida por su palabra, el poder detrás de la palabra comenzó a crear cosas donde no lo había: cielos, la tierra, los animales, el sol, la luna. Todo lo que vemos fue creado de la nada por su palabra. Por su palabra. Dios ordenó el caos con su palabra, y Dios creó donde no había nada por su palabra. Por eso yo no puedo entender cuando hay creyentes que confían y creen en su palabra y piensan que Dios no es capaz de hacer algo nuevo, algo diferente en nuestra vida solo con el hablar. Si Dios abre su boca, tu vida puede cambiar. Si tú recibes una palabra, tu vida puede ser completamente distinta. Tu caos puede ser ordenado, y donde no había nada, Dios puede crear algo bello y hermoso solamente si Él habla. El poder creador de la palabra de Dios es increíble. De hecho, es tan increíble que su palabra creó paisajes para que nosotros pudiéramos creer en Él. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y anuncia el firmamento la obra de sus manos. Es decir, creando Dios con su palabra, expresó ahí su propia esencia. Es tremendo lo que Dios puede hacer con su palabra. Otra característica de la palabra de Dios la encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos enseña que Dios no solamente crea con su palabra, sino que también Él sostiene todo lo que ha sido creado con su palabra. Usted crearía con sus manos y usted sostendría algo con sus manos. Dios no. Dios creó con su palabra y Él sostiene en orden todo lo que Él creó con su palabra. Mírenlo. Dice en el versículo 3, hablando acerca de Jesús, dice: el cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Notó ahí que dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él creó con su palabra, y todas esas cosas que Él creó es su palabra la que mantiene todas las cosas en orden.
La tierra rota a una velocidad perfecta para que la vida pueda darse porque la palabra de Dios lo ha ordenado así. La tierra está a la distancia del sol perfecta para que usted y yo pudiéramos existir porque la palabra de Dios lo ha ordenado así. Es decir, Dios sostiene la creación con su palabra y usted, la última vez que yo me enteré, también era parte de ella. Usted es parte de la creación de Dios. Como hijos de Dios no podemos ser sostenidos por el va y ven de la sociedad. Nuestro sustento, lo que nos mantiene, cuando habla de sostener, dice sujetar algo de manera firme para que esté estable. Eso es que sustenta o sostiene, sujeta algo firme para que esté estable. Dice, mi estabilidad como persona y como creyente no está basada ni en otras personas, ni en gobiernos, ni en economías. Mi sustento está en que el Señor ha dado su palabra. La palabra de Dios me sostiene. La palabra de Dios me mantiene firme, creyendo a pesar de las dificultades. Por eso un creyente que cree en la palabra de Dios tiene una herramienta tremenda, una ventaja competitiva en el mundo espiritual. Porque todo en esta vida pasará, pero lo único que no pasará será la palabra de Dios. Mis palabras no pasarán, dijo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Así que con la palabra Dios crea y ordena nuestra vida. También con su palabra Él sostiene nuestra vida. Sostiene el mundo, pero sostiene nuestra vida. Si en un momento dado yo me siento inestable, me siento tal vez alejado un poco de Dios, ¿qué necesito para poder encontrar estabilidad? Una palabra de Dios. Por eso algunos de ustedes llegaron a este lugar, les invitaron a una iglesia, pero usted va a recibir ahora una palabra. Y es la palabra, no es la estructura de la iglesia, no es la estructura del altar, no es el pastor, no es los músicos, es la palabra detrás de todo esto que hace que su vida sea estable. Que usted pueda salir de este lugar con paz en su corazón, sabiendo que a pesar de las dificultades que usted enfrenta, la palabra de Dios le sostendrá. La palabra de Dios le animará cuando usted necesite momentos de ser animado. La palabra de Dios cambiará tu corazón cuando necesites ser cambiado. Es la palabra de Dios que ordenó las cosas y es la palabra de Dios la que sustenta todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? El cielo y la tierra como lo conocemos en algún momento dado acabará. La Biblia habla de una experiencia, de una guerra final, una experiencia tremenda, donde existe en el cielo un ente poderoso llamado Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que vendrá al final de los tiempos montado en un caballo para poder atender el caos que va a haber en ese momento en la tierra. Lo interesante de eso es que en esa escena usted y yo aparecemos también montados en caballo. Le decía yo a la iglesia en la mañana que esa es una experiencia que yo no pasaría si no fuera porque Dios va delante de mí. Porque la última vez que yo me monté en un caballo no la pasé muy bien. Así que los caballos y yo no nos llevamos. La gente, no, eso no hace nada, está bien, a usted. Pero para mí, yo prefiero quedarme bajo el caballo, afuera, no en el caballo. Pero en esta experiencia, la palabra me pone a mí montado en un caballo blanco y viniendo a una batalla donde el Señor tomará el caos y lo pondrá en orden. Y terminará con todo aquello que no honra o glorifica su nombre. ¿Cómo hará el Señor eso? En una batalla tremenda, yo pensaría que vendríamos nosotros con nuestras espadas y pelearíamos, pero no, como Dios empezó las cosas con su palabra, las sustenta con su palabra, las terminará con su palabra. Es una palabra de Dios la que lo cambia todo. Mire, escuche bien, Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer del versículo 11 en adelante. Dice, entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Imagínate eso. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí estábamos nosotros montados en caballo. Dice versículo 15, de su boca
sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, dice que de su boca sale una espada. Sabemos por la palabra de Dios lo que eso significa. La Biblia dice que es la palabra de Dios como una espada de dos filos, cortante, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: pónganse la armadura de Dios y sobre todo tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si te sientes inestable, que necesitas ese poder de Dios aguantando tu vida, la palabra de Dios lo hace. Él te sostendrá. Y la palabra de Dios te sacará al final del camino en victoria. El final ya está escrito. El final ya está escrito. A veces vemos un juego que sabemos cómo termina porque lo están repitiendo, pero uno se pone igual de nervioso, ¿verdad? Uno se pone, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y tú sabes que encesta la bola y él gana por uno, pero uno está nervioso como si no supiera el final. O una película que ya uno vio y hasta en lo mejor de la película y uno como quiera se pone ansioso y ya tú la viste, tú sabes lo que va a pasar. Esta película de la vida, ya el Señor al final determinó que se acaba contigo montado en un caballo blanco, viniendo en victoria y Él hablando su palabra. Eso está escrito, eso así va a acabar. Comenzó con su palabra, se sostiene con su palabra y terminará con su palabra. La palabra de Dios tiene un poder creativo impresionante. Tiene una sustancia poderosa increíble. La palabra de Dios establece todas las cosas. Y esa palabra de Dios, la misma, está disponible para nosotros. Cada domingo usted es expuesto a la palabra de Dios. Cada domingo usted ha sido confrontado, se le ha inyectado la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué esa palabra de Dios? ¿Por qué esa palabra de Dios? Que me decía un hermano que me dio un punto importante, que es la palabra, el vehículo que utiliza, ¿verdad? Que se utiliza para transportar un pensamiento de una mente a otra, o un pensamiento de un corazón a otro corazón. Porque esa palabra de Dios, que es Dios tratando de transmitir lo que Él tiene en su mente y en su corazón al nuestro, no tiene el mismo efecto, no tiene ese impacto en nuestra vida. Porque de alguna manera esa palabra creadora, sustentadora y esa palabra de victoria final no produce en nosotros lo que debiera de producir. ¿Puede el ser humano de alguna manera intervenir en sus decisiones y en su conducta de tal manera que la palabra de Dios, que creó todas las cosas, que la sostiene y que tendrá el final victorioso, de alguna forma pueda quedar invalidada para nuestra vida, sea infructuosa para nosotros? A mí me gustaría pensar que no, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos enseña en varios ejemplos que nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver y de interpretar y de acomodar esa palabra para nuestra vida, para que nosotros sentirnos cómodos, a veces invalida, hace infructuoso el poder que viene detrás de esa palabra. Marcos capítulo 7, versículo 13. Vaya conmigo ahí, Marcos capítulo 7, versículo 13. By the way, protegiendo los derechos de autor, esa idea del pensamiento fue del hermano Ismael. Gracias, Ismael, por darnos esa bendición. ¿Cómo Dios quiere transmitir de su corazón a nuestro corazón? ¿Cómo Él lo puede hacer para que nosotros lo entendamos con su palabra? Es lo que se utiliza para poder transmitirte. Si yo quiero transmitirte a ti un mensaje, yo tengo que usar la palabra. ¿Cómo Dios puede transmitir su mensaje desde su corazón al mío? Él utiliza su palabra. Es así. Marcos capítulo 7, versículo 13. Dice, vamos a leer. Ok, esta es una experiencia donde Jesús está hablando con las personas y le dice en el versículo 10, Moisés les enseñó a ustedes a honrar a su padre y a su madre. Ese es el mandamiento. Y de hecho, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tiene promesa.
Otra parte dice, para que tus días sean alargados en la tierra y te vaya bien. Era un principio que tenía un poder detrás de ese principio. Si yo ejecuto el principio, el poder detrás de ese principio vendrá sobre mi vida. Pero dijeron esto en el versículo 11, pero vosotros decís, y ese es el problema. Cuando yo veo la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, pero entonces entra mi humanidad a decir, eso es lo que dice, pero yo digo, pues perfecto, tú puedes cambiar la palabra de Dios para conveniencia, pero no va a tener el efecto que tiene la palabra de Dios al final, no va a tener el respaldo poderoso en la parte de atrás, porque lo peor que puede hacer un creyente es cambiar el texto para acomodarse el texto a su conveniencia y creer que el efecto del texto va a ser sobre su vida. No puede pasar así. La palabra es completa, es el consejo de Dios y está diseñada de esa manera. Así que estas personas decían, bueno, sí, dice honrar a mi padre y a mi madre, pero nosotros decimos que es una ofrenda a Dios cualquier cosa que yo haga por ellos. Mire, dice, es corbán, es una ofrenda a Dios. Todo lo que yo haga por mi papá y por mi mamá es una ofrenda que yo hago al Señor. O sea, eso es añadido, ¿verdad? Y el texto decía, no, tú tienes que honrarlo, darle todo, honrarlo para el bien. Y mira lo que decía, mira cuál era el problema. Todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, es corbán a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Versículo 12. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Invalidando la palabra de Dios. Y eso es fuerte. Eso es para pensar. Es una palabra de Dios que tiene una promesa bella, un poder tremendo para poder restaurar, para poder sanar, para poder hacer cosas tremendas. Pero nosotros la cambiamos para nuestra conveniencia y dice el texto, eso invalida. Hace nulo el poder, no porque no existe el poder, es porque nosotros mismos, para tratar de atemperar ese poder a nuestras creencias y a nuestras tradiciones, cambiamos lo que está escrito, cambiamos lo que ya Dios ha dicho. No nos deja hacer más, es decir, a veces nuestra mentalidad es limitante. Utilizamos la palabra de Dios de una forma que nos limita, en lugar de una forma que nos empuja a dar más. Si tú estás leyendo la palabra de Dios y de alguna manera tu interpretación de la palabra es que tú debes de dar menos al Señor de tu vida, menos de tu tiempo, menos, algo está mal. La palabra de Dios no invalidará el consejo, te empujará a hacer más, a correr la milla extra, a ir más allá de lo que se supone. Ese es lo que la palabra de Dios infiltrará en nuestro corazón. Pero si no tenemos cuidado y comenzamos a cambiar la palabra de Dios para hacerla cómoda para nosotros, no podemos esperar que el efecto de la palabra de Dios se haga en nuestra vida. Ay, Señor, pero yo creo en tu palabra. ¿Por qué me pasan esto? Ay, Señor, si yo estoy ejecutando tu palabra, verifícalo, que no vaya a ser que estés ahí leyendo en la palabra de Dios y cuando diga el Señor te ama y te bendecirá y la gloria de Dios vendrá sobre tu vida, tú estés acá, santo, gloria, sigue hablando, papá. De momento la palabra dice, tienes que perdonar a tu hermano, a tu enemigo. Tú dices, reprendo al diablo, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Eso no es para mí. Aquello sí, pero esto no. Y cuando comenzamos a escoger la porción de la palabra de Dios que queremos ejecutar en nuestra vida, eso invalida el efecto de la palabra de Dios en nosotros. Ese poder creador no puede funcionar para nosotros. Ese poder sustentador no puede ser funcional para nosotros. Ese poder que nos da victoria no puede ser funcional para nosotros porque escogemos la parte de la palabra que queremos. No es un libro cualquiera, es su palabra. Es su palabra. ¿Están conmigo, verdad? En el libro de Mateo, capítulo 13, quiero que vayan conmigo a este verso. Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer solamente el versículo 23 en esta ocasión. Solo el versículo 23. Habla de la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla, ¿verdad? Conocen esa parábola. Jesús comienza a explicarle a sus discípulos qué era lo que significaba cada terreno, cuál era el problema real que había. Es bien interesante que
la semilla, que era la palabra, era la misma en todos los terrenos. No cambió la semilla era la misma, la palabra era la misma. Pero por alguna razón, el efecto de la palabra en cada terreno fue diferente. Voy a repetir eso. La palabra era la misma palabra. En un terreno se ahogó, en el otro dio fruto. O sea, es importante que entendamos. Nosotros a veces confiamos y decimos, bueno, es la palabra de Dios, se va a ejecutar, va a ser realidad para mi vida, no importa. No. El 25% de esas semillas que se sembraron fueron las únicas que dieron fruto. El 75%, el terreno dañó la cosecha. ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido nosotros? Si usted solamente lleva un mes de convertido y ha venido todos los domingos, usted ha escuchado ya 4 mensajes de la palabra de Dios en un mes, o 5. Si usted viene todo el año a la iglesia, usted recibirá 52 mensajes de la palabra de Dios. Si viene 10 años, ha escuchado 520 mensajes de la palabra de Dios. Si ha venido por 20 años, ha escuchado 1040 mensajes de la palabra de Dios. Usted ha sido expuesto a la palabra de Dios. Ahora, ¿con qué clase de terreno hemos venido a la iglesia a sentarnos a escuchar la palabra de Dios? Porque en muchas ocasiones escuchamos la palabra de Dios, respondemos a ella con gozo, con entusiasmo, pero cuando vienen los momentos difíciles se ahoga ese pensamiento. Hay un principio importante y es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Exponerse a la palabra de Dios es bueno. Tu fe va a aumentar si te expones a la palabra de Dios. Pero esta palabra creadora, sustentadora y que da victoria requiere algo de nuestra parte. Para que haga el efecto que se necesita, requiere de nosotros 2 vehículos que les voy a hablar más adelante, que son importantes para poder ver esa palabra de Dios funcionando en nuestra vida de la manera correcta. Pero en este versículo, como estoy tratando de probar que la palabra de Dios podemos invalidarla, como dijimos en el próximo versículo, mira lo que ocurre en este, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese no es el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esa es la palabra de Dios. Se hace infructuosa. Se hace inválida, leímos en el primero, se hace infructuosa. Pero quiero aclarar, por favor, esto no es un problema del que habló, ni es un problema de la palabra en sí. La palabra es la misma. Fíjate que esa misma palabra en el versículo después da fruto. O sea que la palabra no es el problema, el sembrador no es el problema, el terreno tiene que ser verificado y el terreno somos tú y yo. Es bien fácil, en este tiempo vivimos en la era donde todo el mundo quiere delegar las responsabilidades, todo el mundo es culpable menos yo. Pero la palabra de Dios no nos dejará escapar de esa dinámica. La palabra de Dios nos enseñará que hay un elemento de responsabilidad propia que tenemos que trabajar. Para poder ver el efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, no solo podemos decir, bueno, lo que Dios diga, sí, lo que Dios diga, lo que Dios quiere, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué voy a hacer yo? Para poder ver ese efecto detrás de nuestra respuesta a la palabra de Dios, tenemos nosotros una parte que hacer. Amén. No la podemos hacer infructuosa. Hay 2 cosas que nosotros necesitamos para ver ese efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, obrando de una manera especial. ¿Están listos? 2 cosas que usted necesita. 2 cosas. Número 1, usted necesita fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2, lo expresa de esta manera. Dice, pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Cómo es posible que la palabra no le aproveche a alguien? Dice, no les aprovechó el oír esa palabra creadora, esa palabra transformadora, esa palabra sustentadora. No les aprovechó. ¿Cómo uno puede ser expuesto a la palabra que sustentó todas las cosas y no le aproveche? ¿Por qué? Dice ahí, no les aprovechó por no ir acompañada de fe en el que lo predicó. ¿Qué dice ahí? En los que lo oyeron. La palabra estuvo buena, pero el pastor estaba medio.
Dice, esa palabra no causó el efecto en la vida de la gente porque no iba acompañada con fe en los que la oyeron. Usted necesita fe para oír la palabra de Dios. Usted necesita llegar a la iglesia creyendo que Dios va a hablar a tu vida. Por eso a mí me encanta esta dinámica que tenemos de iglesia, porque usted aquí nunca sabe quién va a predicar. Usted no sabe quién va a predicar. Aquí puedo estar yo hoy, mañana puede haber otro predicador, en la mañana puede haber uno, en la tarde puede haber otro. Usted no sabe quién va a predicar, porque sería terrible que usted pudiera interpretar en algún momento dado de forma errónea que el pastor tal o el pastor tal es quien tiene la palabra. Sería terrible para nosotros que usted venga a escuchar a un pastor. No, sino nosotros somos solo vasos que Dios utiliza, vasos de barro que Dios utiliza para enviar un mensaje de poder. Pero lo que hace el efecto es que usted venga, no importa quién predique el domingo y quién predique el miércoles o en la célula, usted sale de su casa creyendo que va a escuchar a Dios hablar en la iglesia. Usted necesita la fe desde antes de llegar. Señor, háblame hoy. Yo sé que tú vas a hablar hoy. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú hables a mi vida, que tú hables de manera contundente hoy. Y usted viene creyendo que no importa quién se pare aquí en este púlpito, usted va a escuchar a Dios hablar. Hay que tener fe para eso. Hay que tener fe para creer que Dios puede utilizar a un simple mortal débil, un vaso de barro, un gusano salvo por gracia, igual que todo el mundo, para que predique algo que sea la palabra de Dios y que se transfiera en el camino y usted pueda escuchar un mensaje poderoso del Señor para su vida. Para eso hay que tener fe. Hay que tener fe. Fe en Dios, de que ese mensaje es tuyo, es para ti. Es para ti. Dios te trajo aquí porque Dios quería hablarte hoy. Lo he dicho en muchas ocasiones. No hace sentido pensar que Dios te trajo a este lugar, a ti, para hablarle a alguien que no vino. Qué triste, decimos algunos de nosotros, que el hermano fulano no vino hoy. Porque el mensaje no era para el hermano fulano, era para ti. Que Dios no es loco. Dios no te va a traer a ti para hablarle al que no vino. Si tú viniste es porque es para ti. Hace sentido, ¿verdad? Entonces, la fe es necesaria. Hay 2 veces en la palabra de Dios que el Señor se maravilló. Se asombró Dios. Y mira que eso no pasa, o sea, Dios creó todo lo que nosotros vemos. Todas las cosas que usted ve que hace, wow, eso lo hizo Dios. O sea, para sacarle un wow a Dios, hay 2 veces en que Jesús dijo, wow. Claro, yo estoy poniendo ahí un énfasis mío. La primera, fue a una ciudad a compartir y no pudo hacer ni un solo milagro en esa ciudad. Y dijo Jesús, wow, por la incredulidad de esta gente, Capernaum, por la incredulidad. Era un wow porque había gente incrédula ahí, que recibieron el mismo Dios, la misma segunda persona de la Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo de los siglos, el carpintero de Galilea, el Rey de reyes y Señor de señores, llegó a ese lugar y no pudo hacer ni un solo milagro, porque había incredulidad en el lugar. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Oye, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo poderoso, pero algo había en el terreno, que el terreno rechazaba de alguna manera lo que Él quería hacer. Por eso nosotros no podemos simplemente llegar y decir, no, así es Dios, lo que Dios va a hacer, lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer, Él lo va a hacer, pero Él necesita una colaboración y cooperación. Para algunas cosas no, para algunas cosas Él hace lo que quiere y lo hace porque quiere. Para otras, Él mismo lo diseñó que fuera contigo. Él lo diseñó así. Entonces, hubo una segunda ocasión que Él dijo, wow. Y era cuando vio a un centurión que le salió al encuentro y el centurión le dijo, mi criado en casa está enfermo y tú puedes hacer algo. Y Jesús le dijo, no le dijo como le dijo a las hermanas que le dijeron mi hermano muere y él le dijo, sí, yo voy por ahí, espérenme. No, a Jesús le dijo, vamos ahora, vamos para tu casa, ya, vámonos. Y el centurión le dice, no, tranquilo,
Tú no tienes que ir. Si tú abres tu boca y tú envías la palabra, yo sé que mi criado será sano. Mira esa fe en la palabra, mira esa fe en la palabra. Era una fe en la palabra, era una fe impresionante que le hizo a Jesús decir, wow, yo no he visto tanta fe en todo este sitio. Dice el centurión, tú no tienes que probarme nada, tú no tienes que mostrarme nada, tú no tienes ni siquiera que acompañarme. Si tú abres tu boca y hablas, yo sé que lo que tú digas se va a cumplir. Esa es la fe necesaria que tiene que tener el pueblo de Dios en su palabra. No, yo quiero leer, yo quiero ver, yo quiero que el Señor me confirme, yo quiero saber, yo quiero entender. Tú no necesitas eso, tú necesitas creer, fe de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Que lo que Dios dijo se va a cumplir en tu vida. Para de creerte a ti mismo. Para de creerle a las noticias, para de creerle a toda la gente a tu alrededor que ha estado tirando basura en tu mente, en tu espíritu, y comienza a creer lo que Dios está diciendo. Por fe, por fe. Si yo me hubiese puesto a escuchar a todos los profetas que profetizaron sobre mi vida cuando yo era un jovencito, yo no estuviera aquí hoy. Yo no estuviera aquí hoy. Yo tuve profetas de todas clases. No eran de Dios, por cierto. Tú no vas a alcanzar nada en tu vida. Si sigues así, esto, lo otro. Tú no eres un buen estudiante. Tú no esto, lo otro, pacatín, pacatán. Hasta que escuché una voz diferente. La voz que me decía, esta es la palabra de fe que predicamos. Escuché esa voz que decía, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, tú eres salvo. Yo escuché esa palabra caló en mi corazón y comencé a creer lo que Dios decía de mí. Hubo un cambio. Mis primeros años de cristiano no fueron los mejores. ¿Sabes por qué? Porque aún estando en Cristo, seguía creyendo lo que decía el mundo. No la palabra de Dios. Y hacían los llamados a servir al Señor y yo decía, ¿podré yo servir al Señor? A mí me dijeron que yo no tenía nada bueno que ofrecer. A mí me dijeron que donde yo llegaba yo dañaba las cosas. A mí me dijeron que yo no era bueno para estar en comunión con otros estudiantes de mi edad. Así que si eso fue lo que a mí me dijeron, ¿cómo yo seré algo bueno? ¿Cómo yo podré hacer algo bueno para Dios? Pues yo me quedaba tranquilo, porque yo decía, no, eso no es para mí. Hasta que comencé a creerle a Dios, a lo que Dios dice en su palabra, y a tener fe que de lo vil y menospreciado, Dios escogió. De lo que era nada, Dios escogió. De lo que no servía, Dios escogió. Y cuando empezó el predicador a describir de lo vil y menospreciado, de lo que no sirve, de lo desechado, Dios escogió. Yo dije, yo quepo en este reino. Yo quepo en este reino. Y creer a lo que la palabra de Dios había dicho me dio esperanza. Hoy sigo creyendo lo que Dios dice. Aun cuando todavía en muchas noches las voces de antes regresan a mi mente, las calmo repitiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay que tener fe para creer la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar tu vida para siempre. Para siempre. Si tú solamente puedes creerle a Dios. Creer lo que Dios ha dicho de ti. Es más importante a veces que creer lo que tú dices de ti mismo. Escucha la voz de Dios. Y si tú tienes fe para escuchar a Dios, viene un poder creador, un poder que ordena, un poder que sustenta y un poder que da victoria tremenda sobre nuestra vida. Tu vida jamás será igual si comienzas a escuchar la palabra de Dios con fe. De decirle al Señor, eso es mío, eso es para mí. Esta palabra yo la creo para mi vida. Esta mañana, hace como 2 semanas atrás, una de estas mañanas, tempranito, no había salido el sol. Estoy yo ahí en la presencia de Dios diciéndole, Señor, no sé qué hacer. Ayúdame, no sé qué hacer. Y viene un verso, lo compartió el pastor Gelo, ahí en el chat. Y dije, dame ver este verso. Y decía ese verso, yo te enseñaré el camino por donde has de andar. Y yo dije, eso es mío. Yo pude haber dicho ahí, oye, este pastor Gelo la pegó. Le escribí, le dije, Dios me acaba de hablar a través de esa palabra.
esa palabra es para mí. Tengo la certeza de que Dios le inspiró a él para escribir ese mensaje, porque yo estaba en un cuarto diciendo no sé qué hacer. Y de momento dice el Señor, yo te enseñaré el camino por donde tú vas a andar, te guiaré tus pasos, te haré entender. Eso no es casualidad, esa fue la palabra de Dios que recibí con fe para mi vida. ¿Cómo es que nosotros no estamos extrayendo la palabra de Dios con fe para las necesidades que tenemos en nuestra vida? Gente, ponle fe a tu vida cristiana, si no es simplemente un ritual, es una tradición vacía. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que aquellos que le buscan crean que Él existe, crean que Él le hay, crean que Él tiene boca para hablar, manos para tocar. Si tú estás orando al Señor y viene una palabra de parte de Dios para tu vida, créela con fe que Dios te la ha mandado para ti. Y la palabra de Dios hará un efecto tremendo en nuestra vida. Número 2, lo otro que necesitamos para poder ver ese efecto de la palabra de Dios en nuestra vida es obediencia. ¿Quién dice amén a eso? Me enseñaron que el abecedario de Dios no empieza A, B, C como todos los demás, sino que el abecedario de Dios empieza O, B, D, C. Aprendí eso, que la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, es mejor que cualquier sacrificio. No podemos pensar que la repetición de la palabra de Dios sin la obediencia producirá el fruto por lo cual fue escrita. No podemos pensar eso. Es engañarnos a nosotros mismos. Es el escuchar la palabra de Dios, el obedecer la palabra, el escuchar con fe y obedecer la palabra de Dios hace un efecto poderoso en nuestra vida. Crea, sustenta, da victoria. Pero tenemos que tener esos elementos claros en nosotros. Miren, en el capítulo 7 del libro de Mateo, mire esto qué interesante. De hecho, quiero decir que para Dios su palabra es tan importante que Él dijo, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Mira lo que dijo Jesús, el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Claro, que para obedecer la palabra de Dios, ¿por qué dirá el Señor y de mis palabras? Porque usted escuchará palabra que puede ser que le produzca vergüenza ejecutarla. Porque siempre hay un precio a pagar. Y no digo que le produzca vergüenza porque sea vergonzoso, es que nosotros como seres humanos somos así. Que a veces alguien nos pregunta, ¿y tú vas a la iglesia? Y usted dice, yo voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Vas o no vas? ¿Tú eres cristiano? ¿Qué? ¿Sí o no? Bueno, yo voy a la iglesia. No, ¿eres o no eres? ¿Crees o no crees? ¿Ve? Y a veces nos produce en nosotros esa sensación de que, diantre, si yo digo algo aquí, puede ser que yo caiga. Aquí hay veces que ejecutar la palabra de Dios, la mayoría de las veces va en contra de lo que está rondeando por ahí en la sociedad. Y por lo tanto, usted se convierte en una persona que nada en contra de la corriente, solo por ejecutar la palabra de Dios, por obedecerla. Obedecerla te va a costar. Incluso a veces te va a costar dinero. Porque a veces tú puedes mentir y ahorrarte unos cuantos pesos, o puedes decir la verdad y te va a costar. ¿Cuál fue el verso que yo dije? Mateo 7, ustedes están conmigo. Ustedes están ahí. Yo pensé que no, pero ustedes están ahí. Mateo capítulo 7, versículo 24. Escuche bien esto. Aleluya. Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó.
y fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué llevó a aquel hombre prudente a encontrar la roca sólida antes de edificar? La diferencia entre el primer hombre y el segundo hombre era solo una. Los dos escucharon la palabra. Los dos recibieron vientos y ímpetus y terribles cosas, los dos. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que uno escuchó la palabra y la hizo, la puso en práctica, la ejecutó, obedeció. El otro solo escuchó. Cuando solamente escuchas la palabra, pero no la ejecutas, el fundamento de esa casa no será roca. Nosotros a veces pensamos en estos versos y decimos, hay que fundar la casa sobre la roca, porque la roca es Cristo y hay que fundar. Y sí, es cierto, pero ¿cómo llegamos ahí? No es con una idea de pensamientos, ni siquiera con una oración, ni siquiera con un buen deseo. Señor, yo voy a establecer mi casa sobre la roca. No funciona así. ¿Cómo funciona esto? Cuando dice la palabra, perdona a tu hermano y tú perdonas. Cuando dice la palabra que debe obedecer al Señor y usted obedece la palabra de Dios. Cuando dice la palabra que debe amar a tu prójimo y usted ama a su prójimo. Cuando dice la palabra que debe ir a ser discípulo y usted vaya a ser. Cuando usted ejecuta la palabra de Dios, usted está llegando a fundar su casa sobre la roca. Así que la palabra debe ser escuchada con fe y debe ser ejecutada, debe ser practicada, debe ser hacedores de la palabra de Dios, como dijo Santiago, no solamente oidores de ellos. Así que hoy es importante que nosotros podamos hacer un compromiso con Dios y podamos sacar de nuestro corazón todas aquellas cosas que no están agradando a Dios para hacer cabida para la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? En el libro de Juan capítulo 8, versículo 37, y con este termino, dice Jesús hablando, que había que ser cabida para la palabra de Dios. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mi palabra no haya cabida en vosotros. La palabra de Dios a veces viene a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer espacio para la palabra de Dios. Espacio para la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo yo puedo hacer espacio para la palabra de Dios? Piense en una remodelación de su casa. Que usted quiere un televisor nuevo, unos muebles nuevos. Algunos están dándole al de al lado. Gloria a Dios. Esa palabra, el pastor dijo que oyéramos con fe. Ese es para nosotros. Una mesa nueva. Usted quiere remodelar su casa. ¿Cómo podemos hacer espacio para lo que usted va a traer? ¿Cómo lo hacemos? Tiene que sacar lo viejo que está ahí que usted quiere remodelar. Tiene que sacar aquellas cosas de su corazón que realmente a Dios no agradan. Tiene que ponerte a cuenta con Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hay que investigar en nuestro corazón y pedirle al Señor, Señor, ¿qué cosas yo tengo en mi interior que no me dan espacio, no me dan cabida para tu palabra? Comenzar a sacarlas de ahí, hacer espacio para la palabra de Dios, preparar el cuarto para la palabra de Dios. Es como aquella viuda, aquella mujer, que no era viuda, tenía marido, aquella mujer que vio que el profeta de Dios pasaba y se dio cuenta que ella era un hombre de Dios, que él era un hombre de Dios, y le dijo a su esposo, ay no, espérate, esto no está bien así, vamos a hacer un espacio para el hombre de Dios, para que se quede. Y prepararon una cama, y prepararon una mesa, y prepararon una silla, prepararon un lugar lindo. Cuando el varón de Dios llegó, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no tienes que venir e irte, te puedes quedar, porque te preparamos un espacio. Y el varón de Dios posó en esa casa. Y por haber posado en esa casa, obró un milagro. Que aquella familia que no podía tener hijos, quedó embarazada. ¿Por qué? Porque decidieron hacerle un espacio al varón de Dios. Tú tienes que decidir hoy si tú quieres hacerle un espacio a la palabra de Dios. Tú puedes continuar escuchando palabra por todos los años que vienen, pero esa palabra no va a quedar
y va a producir un milagro a menos que tú le abras un espacio. Tiene que haber cabida en tu corazón para la palabra de Dios. Y hoy de eso se trata este mensaje. Su palabra está ahí. Su palabra no cambia. Su palabra no pasa. ¿Haré yo cabida en mi corazón para su palabra? ¿La recibiré con fe? ¿Obedeceré su palabra? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos.